Vamos a ver ahora campo magnético. Campo magnético, las primeras observaciones se hicieron hace 2500 años en una ciudad llamada Magnesia que está en Turquía. Esos pedazos de piedra que se llama magnetita tenían las siguientes características. Hay veces se atraían y hay veces se repelían. Eso concuerda mucho con las cargas positivas y negativas. Entonces se definió que el norte iba a atraer al sur. O sea, se definió el polo norte y se definió el polo sur en los imanes. Entonces el sur atrae al norte y el norte atrae al sur. Si ponen norte con norte, se repelen. Sur con sur, también se repelen. Igual es arbitrario decir quién es el norte y quién es el sur, pero una vez establecido quién es el norte, pues ya el otro polo va a ser el sur. Entonces, hoy sabemos que el campo magnético se origina debido a cargas en movimiento. Esas cargas en movimiento se dan también en los átomos. En los átomos describen trayectorias circulares o elípticas. Entonces, estas trayectorias circulares producen dipolos magnéticos. Esos dipolos magnéticos en los materiales ferromagnéticos pueden quedar alineados permanentemente. Si se logran alinear, entonces tenemos imanes permanentes. Antes del siglo XXI, todo se caracterizaba con estos imanes permanentes. Ahora, haciendo observaciones, se descubrió que los imanes permanentes atraían materiales ferrosos, es decir, que contienen hierro. Tanto el polo norte como el sur atraen el hierro. Si rompen un imán permanente, tenemos que se producen dos imanes permanentes. Si rompen otra vez estos imanes, producimos más imanes permanentes. Esta característica es porque no existen monopolos magnéticos. Ustedes pueden seguir rompiendo esto y siempre va a haber dipolos magnéticos. La existencia del monopolo magnético pues se ha tratado de encontrar y hasta ahora no se ha encontrado monopolos magnéticos. Ahora, la gran diferencia entre el campo magnético y el campo eléctrico es que el campo eléctrico es de naturaleza central. En cambio, el campo magnético no es de naturaleza central. Aquí tenemos el ejemplo más notable, el que todos conocen de campo magnético, y es el campo magnético de la Tierra. Noten cómo las líneas de campo magnético no salen de un punto, sino que emergen de un punto y regresan al mismo punto. Ahora, el polo sur magnético de la Tierra apunta al polo norte geográfico de la Tierra. Si ustedes ponen una brújula, el norte de la brújula va a apuntar al norte geográfico. De hecho, hay una pequeña desviación entre el polo magnético terrestre y el polo geográfico terrestre. Cada medio millón de años, el polo norte se invierte, cambia de dirección. De hecho, hay veces que no existe el campo magnético terrestre. El campo magnético terrestre se origina por cargas en movimiento en el interior de la Tierra. Tenemos materiales fundidos cerca del núcleo terrestre, porque el núcleo terrestre es sólido. Alrededor del núcleo terrestre es líquido. Entonces, cargas en movimiento producen el campo magnético terrestre. Aquí vemos como una brújula se orienta debido al campo magnético terrestre. Noten aquí como en el ecuador hacia donde apunta la brújula, y en el caso del polo sur, noten cómo cambiaría la posición de la brújula. Aquí vemos cómo se va desviando. Entonces así podemos hacer un intento de dibujo del campo magnético. Aquí tenemos el caso de la aurora boreal. ¿Qué es la aurora boreal? Bueno, el sol produce viento solar, que son partículas atómicas y subatómicas que viajan con gran energía. Al llegar a la Tierra, el campo magnético las desvía tanto al sur como al norte. Cuando chocan con la atmósfera terrestre, producen ionización de los átomos.
producen espectros de emisión y absorción. El espectro de emisión es cuando los electrones excitados regresan a su estado base y se emiten fotones. Esta es una aurora boreal que se produce en el polo norte. También existen las auroras australes que se producen en el polo sur. Aquí tenemos ahora el experimento de Oster, que fue en el siglo, a principios del siglo XIX, comenzó a relacionar el campo magnético con la corriente eléctrica. Aquí ponía un alambre orientado en la dirección del campo magnético terrestre y la brújula. A continuación hacía pasar una corriente y veía que la brújula se movía. ¿Eso qué quiere decir? Que la corriente produce un campo magnético que está desviando a la brújula. Si invertía la polaridad, la desviación de la brújula se iba en el otro sentido. Aquí también pues vemos que la dirección de la corriente pues marca la dirección del campo magnético generado. Entonces a partir del siglo XIX se comenzó a hacer el reestudio del magnetismo de manera más formal, pues ya se conocía el origen del campo magnético. Después llegó Ampère y Faraday y vieron cómo se producen los campos magnéticos y cómo se da la inducción magnética. Más adelante Maxwell reunió todos estos fenómenos y formuló las leyes de Maxwell, que es como las 3 leyes de Newton, la base del electromagnetismo. Son 4 leyes de Maxwell que durante esta unidad nos falta ver la ley de Ampère y la ley de Faraday. Ya tenemos la ley de Gauss, que es una de las leyes fundamentales. Y también existe la ley de Gauss para el campo magnético.